¿Has sentido alguna vez que el destino puede cambiar tu vida en un instante, en el momento más inesperado y con la persona menos imaginada? Esos encuentros fortuitos que parecen escritos por una mano invisible, capaces de derribar las barreras más sólidas entre dos mundos completamente opuestos. La tormenta azotaba Barcelona con una furia desmedida aquella noche. Las gotas de lluvia golpeaban los cristales del Hotel Palacio Real como si intentaran advertir sobre lo que estaba a punto de suceder en su interior. El viento aullaba entre los edificios, pero dentro del lujoso hotel, el verdadero huracán estaba a punto de desatarse en el corazón de dos personas que nunca debieron conocerse. Elena Martínez ajustó su uniforme azul marino, ese que apretaba ligeramente su figura esbelta, pero que había aprendido a llevar con dignidad silenciosa. A sus 23 años, conocía perfectamente su lugar en el mundo, el de alguien destinado a pasar desapercibido, a limpiar los espacios donde otros brillaban. Sus pasos ligeros por el pasillo del 20º piso eran casi imperceptibles, una técnica que había perfeccionado en sus 2 años trabajando en el hotel más exclusivo de Barcelona. Antes de empezar, por favor, dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¿Alguna vez te has sentido invisible ante los ojos de quienes consideras superiores? Elena había convertido esa invisibilidad en un arte, en una armadura que la protegía de miradas condescendientes y comentarios hirientes. Su estrategia de supervivencia consistía en mantener la cabeza baja, moverse con la eficiencia de una sombra y desaparecer sin dejar rastro. Sus manos, ligeramente agrietadas por los productos de limpieza, empujaban el carrito mientras su mente viajaba lejos. De allí hacia el pequeño apartamento en el Raval, donde su madre esperaba con la ansiedad de quien depende de medicamentos costosos para sobrevivir. La diabetes avanzada de su madre era el motor que impulsaba cada uno de sus movimientos, cada hora extra, cada humillación silenciosa. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque detrás de esas puertas de caoba tallada de la suite presidencial no solo se escondía el lujo más absoluto, sino también un encuentro fortuito con un hombre cuya existencia era tan diferente a la suya como el día y la noche. Un hombre que, a pesar de tenerlo todo, se sentía tan vacío como la suite que Elena estaba a punto de limpiar. Mientras Elena deslizaba la tarjeta maestra en la cerradura de la habitación 2012, no tenía forma de saber que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría su destino para siempre. El sistema había indicado que la suite estaría vacía, pero el destino tenía otros planes. Planes que involucrarían a Alejandro Montero, el heredero del imperio hotelero, un hombre cuya fortuna solo era comparable con su soledad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió en esa habitación desafiaría todas las reglas que Elena se había impuesto a sí misma. Las barreras entre dos mundos estaban a punto de colapsar bajo el peso de una atracción tan inesperada como irresistible. La tormenta continuaba azotando la ciudad, pero otra mucho más poderosa estaba formándose dentro del Hotel Palacio Real. Una tormenta de emociones, deseos y verdades ocultas que comenzaría con el simple sonido de una llave, girando en una cerradura cuando Elena menos lo esperaba, y con un encuentro que pondría a prueba la promesa de un millonario que juró no tocarla hasta descubrir que era virgen. Si te ha llegado al corazón esta historia de encuentros inesperados, suscríbete al canal para descubrir más relatos que exploran las conexiones humanas más profundas. Y así, en ese escenario perfecto,
Dos almas solitarias estaban a punto de colisionar, sin saber que ambas guardaban secretos que cambiarían sus vidas para siempre. El sonido de sus propios pasos sobre la alfombra de la suite presidencial resonaba en los oídos de Elena como tambores lejanos. La opulencia del lugar contrastaba brutalmente con su realidad cotidiana, creando una extraña sensación de irrealidad, como si se hubiera colado en un mundo al que no pertenecía. Las cortinas de seda, los muebles de diseño italiano, los cuadros de artistas reconocidos, todo parecía observarla con la arrogancia silenciosa de lo inalcanzable. Las revelaciones más profundas suelen ocurrir en los momentos más inesperados. Para Elena, ese instante llegó mientras contemplaba su reflejo en el enorme espejo del baño de mármol. Por un breve momento, la máscara de eficiencia discreta que había cultivado durante años se deslizó, revelando a una mujer joven cuya belleza natural no necesitaba de artificios. Sus ojos café oscuro, grandes y expresivos, contaban silenciosamente la historia de una niña que alguna vez soñó con estudiar bellas artes, con viajar a París, con pintar atardeceres en la Costa Brava. Sueños ahora sepultados bajo capas de responsabilidades y sacrificios. Algún día, susurró a su reflejo con una voz apenas audible, temerosa de que las paredes pudieran escucharla. Era una confesión íntima, un pequeño acto de rebeldía contra la resignación que había aceptado como compañera de vida. La verdad oculta detrás de esas dos palabras era un universo entero de anhelos postergados, de caminos no tomados, de decisiones forzadas por las circunstancias. El viaje interior de Elena quedó abruptamente interrumpido por un sonido que heló su sangre. El inconfundible chasquido metálico de una llave girando en la cerradura de la suite. Su cuerpo se paralizó por completo, como un animal sorprendido por los faros de un coche en plena noche. El sistema había indicado claramente que la habitación estaría vacía hasta el día siguiente. Esto no podía estar pasando. La transformación fue instantánea, de soñadora a presa. Su corazón comenzó a latir con fuerza desmedida, bombeando adrenalina a cada rincón de su cuerpo, preparándola para una huida que sabía imposible. Las consecuencias de ser encontrada allí se desplegaron ante ella en una terrible cascada. La pérdida del trabajo, los medicamentos de su madre, el alquiler, toda la frágil estructura que sostenía su vida amenazaba con derrumbarse en cuestión de segundos. ¿Hay alguien aquí? La voz masculina que resonó desde la entrada tenía ese inconfundible acento refinado que Elena asociaba inmediatamente con educación privilegiada y poder económico. Una voz acostumbrada a dar órdenes, a ser obedecida sin cuestionamientos. Mientras tanto, ajeno al impacto que había causado, Alejandro Montero cerraba la puerta tras de sí. Con un gesto de cansancio, se quitó la chaqueta empapada por la lluvia y la dejó caer sobre uno de los sillones de diseño. Su mente aún procesaba números, gráficos y proyecciones de la reunión con inversores que había terminado abruptamente debido a la tormenta. El impacto de lo que sucedió a continuación marcaría un punto de inflexión en la vida de Elena. Cuando Alejandro entró completamente en la habitación, sus miradas se cruzaron como dos mundos colisionando. Ella, con su uniforme azul marino y su rostro sin maquillaje, parada en medio del lujo como una intrusa. Él, con su traje a medida y ese aire de seguridad que solo otorga el privilegio. Dos realidades que nunca debieron encontrarse, ahora compartiendo el mismo espacio en un equilibrio precario. La brecha entre sus universos se hacía tangible en cada detalle de la suite presidencial. El mármol importado de Carrara bajo los zapatos gastados de Elena, las lámparas de diseñador iluminando su rostro cansado, las obras de arte valoradas en millones colgando sobre paredes que ella debía limpiar.
Cada elemento de la habitación parecía susurrarle al oído que no pertenecía allí, que su presencia era una anomalía que pronto sería corregida. Las revelaciones más profundas suelen ocurrir precisamente en estos espacios de contraste. Para Elena, cada vez que sus dedos rozaban tímidamente el respaldo de cuero italiano de un sillón, sentía una mezcla contradictoria de admiración y rechazo. ¿Por qué estos objetos inanimados merecían más cuidados y atenciones que personas como su madre luchando contra una enfermedad sin los medicamentos adecuados? Esta pregunta silenciosa había sido la semilla de una rebeldía que crecía en su interior, oculta bajo capas de docilidad aprendida. La transformación de nuestra mentalidad comienza cuando nos permitimos cuestionar lo que siempre hemos aceptado como inmutable. Elena había asumido su posición en la jerarquía social como algo fijo, predeterminado, tan inevitable como la gravedad. Sin embargo, mientras observaba el reflejo de Alejandro en los espejos panorámicos de la suite, una verdad incómoda comenzaba a tomar forma. Quizás las diferencias entre ellos no eran tan naturales como le habían hecho creer. El viaje interior que Elena emprendía cada vez que entraba en estas habitaciones lujosas era invisible para los huéspedes, pero tremendamente significativo para ella. Era como una exploradora secreta en territorios prohibidos, absorbiendo detalles, construyendo un mapa mental de un mundo que le estaba vedado, pero que comenzaba a entender. La alfombra persa bajo sus pies, tan suave que podía sentirla a través de sus zapatos gastados, era el símbolo perfecto de ese contraste. Belleza y comodidad reservadas para unos pocos, mientras otros apenas podían contemplarlas de paso. Cuando Alejandro Montero la miró directamente, Elena esperaba ver desprecio o, en el mejor de los casos, indiferencia. Lo que encontró en cambio fue algo completamente inesperado, curiosidad genuina. Sus ojos verdes no la miraban como a una intrusa, sino como a un enigma que deseaba resolver. Esta mirada, desprovista del juicio que ella anticipaba, desestabilizó todas sus defensas cuidadosamente construidas. ¿Hay alguien aquí? La voz de Alejandro resonó por la suite con una autoridad natural, esa que no se adquiere, sino que se hereda junto con imperios empresariales y fortunas familiares. Elena sintió que su cuerpo entero se congelaba. El terror la invadió con la fuerza de una ola, arrastrando consigo todas sus certezas y seguridades. En apenas segundos, su mente calculó las consecuencias catastróficas de ser descubierta. La pérdida inmediata del trabajo, los medicamentos de su madre que no podría costear, el alquiler atrasado, el hambre. Todo el frágil equilibrio que había construido con tanto esfuerzo amenazaba con derrumbarse por completo. La dualidad del momento era abrumadora. Mientras Elena experimentaba el pánico más profundo de su vida, Alejandro Montero cerraba la puerta de la suite con la tranquilidad de quien jamás ha tenido que preocuparse por perder su lugar en el mundo. Con un gesto mecánico, se despojó de su chaqueta empapada y la dejó caer sobre un sillón, sin prestar atención a las gotas de agua que manchaban el costoso tapizado. Para él, estos objetos eran simplemente parte del decorado, elementos reemplazables, descartables. Las revelaciones más sorprendentes sobre las personas suelen ocultarse tras fachadas cuidadosamente construidas. Aunque por fuera Alejandro proyectaba la imagen perfecta del heredero triunfador, su mente bullía con preocupaciones que pocos imaginarían. Los números de la última reunión con inversionistas alemanes, interrumpida por la tormenta, seguían danzando en su cabeza como fantasmas obstinados. Millones en juego, expectativas imposibles de superar, la sombra constante de su padre, vigilando cada decisión desde las fotografías enmarcadas en las oficinas centrales. El viaje de Alejandro por la vida había sido radicalmente distinto al de Elena.
A sus 32 años, tenía en sus manos un imperio hotelero que se extendía por 3 continentes, una fortuna que crecía mientras dormía y un apellido que abría puertas antes siquiera de tocarlas. Sin embargo, la verdad oculta detrás de ese éxito aparente era un peso que a veces le resultaba insoportable, una corona de oro macizo que lentamente hundía su cabeza. La transformación que ambos habían experimentado para adaptarse a sus respectivas realidades había moldeado no solo sus acciones externas, sino también su paisaje interior. Elena había aprendido a hacerse invisible, a desaparecer entre las sombras, a existir sin ser percibida. Alejandro, en cambio, había perfeccionado el arte de ser visto exactamente como los demás esperaban verlo. Seguro, infalible, distante, casi sobrehumano en su perfección. La mentalidad de ambos reflejaba los extremos de una sociedad fragmentada por abismos de privilegio. Para ella, cada día era una lucha por la supervivencia, cada euro ganado una pequeña victoria en una guerra interminable. Para él, el dinero había dejado de tener valor real hacía tanto tiempo que ya no recordaba la última vez que miró un precio antes de comprar algo. Las portadas de revistas de negocios mostraban a un Alejandro Montero invencible, con titulares que celebraban su visión estratégica y su capacidad para multiplicar la fortuna familiar. Lo que estas historias cuidadosamente construidas ocultaban era el precio invisible que pagaba por ese éxito. Las noches solitarias en suites lujosas pero vacías de significado. Las conversaciones superficiales con personas que solo veían en él un apellido y una cuenta bancaria. La sensación persistente de estar interpretando un papel en una obra que otros habían escrito para él. ¿Te gustan las historias donde los mundos opuestos se encuentran? Únete a esta comunidad suscribiéndote al canal y vivamos juntos estos momentos de transformación. La verdad oculta detrás de cada sonrisa ensayada para las cámaras era una erosión constante de su verdadero yo. Con cada decisión tomada para complacer expectativas ajenas, con cada relación estratégica establecida por conveniencia, algo esencial se iba desvaneciendo dentro de él. La autenticidad se había convertido en un lujo que no podía permitirse, un territorio abandonado hacía tanto tiempo que ya dudaba de poder encontrar el camino de regreso. El viaje interior de Alejandro estaba marcado por una paradoja dolorosa. Cuanto más exitoso se volvía a los ojos del mundo, más desconectado se sentía de sí mismo. Esta fragmentación de su identidad creaba una sed constante por algo real, algo que no estuviera teñido por intereses ocultos o agendas predeterminadas. Una búsqueda que parecía cada vez más imposible en el ecosistema social que habitaba. Fue precisamente esta hambre de autenticidad lo que hizo que sus sentidos se agudizaran ante un sonido casi imperceptible proveniente del baño. Un ruido sutil, como el de alguien conteniendo la respiración. La mentalidad de alerta que había desarrollado en años de negociaciones le permitió detectar esta anomalía en el silencio de la suite. ¿Hay alguien aquí?, preguntó dirigiéndose hacia la puerta del baño. Su voz, acostumbrada a dar órdenes en juntas directivas y cerrar negociaciones millonarias, resonó con una autoridad natural que llenó el espacio. No había miedo en su tono, solo la seguridad de quien rara vez encuentra resistencia a sus palabras. El impacto de lo que sucedió a continuación fue como un relámpago en cielo despejado. Elena emergió del baño con las manos levantadas como una prisionera en el momento de su captura. La transformación fue instantánea, de figura de autoridad a testigo de una vulnerabilidad tan cruda que resultaba casi dolorosa de presenciar. Lo siento mucho, señor. El sistema decía que la habitación estaba vacía. Por favor, no me despida. Necesito este trabajo, suplicó Elena con una desesperación que desnudó su alma en segundos.
No había cálculo en sus palabras, no había manipulación, solo la verdad descarnada de quien ve amenazada su supervivencia y la de los suyos. Alejandro se quedó completamente inmóvil, no solo sorprendido por la presencia inesperada de la joven, sino impactado por algo que hacía años no experimentaba, la visión de una persona completamente auténtica, sin capas, sin máscaras, sin agendas ocultas. Las revelaciones más profundas a veces llegan envueltas en los paquetes más inesperados. En esos extraños momentos donde el tiempo parece detenerse, las máscaras que llevamos puestas se vuelven demasiado pesadas para sostenerlas. Frente a la autenticidad descarnada de Elena, algo profundo se removió en el interior de Ricardo. No era solo la belleza natural de la joven, esos ojos grandes que lo miraban con miedo, pero también con una dignidad inquebrantable, sino la revelación de algo que había olvidado que existía. Una persona completamente real, sin artificios, sin agendas ocultas. El contraste entre esta mujer y las personas que habitualmente lo rodeaban no podía ser más evidente. En su mundo de reuniones corporativas y eventos sociales, cada gesto estaba calculado, cada palabra medida por su efecto estratégico, cada relación evaluada por su utilidad. La verdad oculta que pocos reconocían era que la autenticidad se había convertido en la mercancía más escasa y, por tanto, la más valiosa en los círculos de poder. La transformación que ocurrió en ese instante dentro de Ricardo fue silenciosa, pero profunda. Algo de su rigidez habitual se suavizó, como si un músculo tensado durante años finalmente comenzara a relajarse. «Tranquila», dijo con una voz sorprendentemente suave, casi como si estuviera calmando a un animal asustado. «No voy a hacer que te despidan. Fue un error del sistema, no tuyo». Estas simples palabras flotaron en el aire como una ofrenda de paz inesperada. La respuesta de Elena fue reveladora. Parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Su mente había elaborado escenarios catastróficos en segundos. Gritos, amenazas, la llamada inmediata a seguridad. Nunca había contemplado esta posibilidad. La gentileza de alguien que a simple vista pertenecía a un universo completamente ajeno al suyo. Este es precisamente el punto donde las etiquetas que nos imponemos comienzan a disolverse, donde las verdades fundamentales sobre nuestra humanidad compartida emergen como destellos fugaces. La amabilidad de Ricardo no formaba parte del guión que Elena había escrito mentalmente para personas de su clase social, y esta disrupción de su modelo mental la dejó momentáneamente sin palabras, reescribiendo en tiempo real su comprensión del mundo, como si el universo quisiera subrayar la importancia de ese momento. Un trueno descomunal resonó por todo el edificio con una fuerza que hizo temblar las ventanas. La naturaleza, en su implacable honestidad, decidió participar en esta danza de encuentros inesperados. Las luces de la suite parpadearon una, dos veces, como pestañeos nerviosos ante lo que estaba por venir, y finalmente se rindieron, sumiendo todo el espacio en una oscuridad absoluta. Elena no pudo evitar soltar un pequeño grito de sorpresa. El impacto de este cambio brusco en el entorno alteró instantáneamente la dinámica entre ellos. La oscuridad tiene ese poder transformador. Nos despoja de nuestras defensas visuales. Nos iguala, nos reduce a esencias. Ya no era la empleada de limpieza frente al poderoso empresario. Eran simplemente dos seres humanos enfrentando juntos la incertidumbre. Lo que sucedió a continuación fue pura física, elemental. Dos cuerpos moviéndose en el espacio sin la guía de la vista, buscando orientación, siguiendo instintos primarios. En su intento por encontrar algún punto de referencia en la oscuridad, ambos avanzaron tentativamente, como exploradores en territorio desconocido.
El impacto del encuentro no fue violento, sino sorpresivo, como el choque de dos planetas que llevaban milenios orbitando en trayectorias separadas, hasta que una fuerza misteriosa alteró su curso. Quedaron tan cerca que el espacio entre ellos se transformó en algo casi tangible, una delgada capa de aire cargado de electricidad y posibilidades. Alejandro podía percibir el aroma dulce y natural del cabello de Elena, tan diferente de los perfumes elaborados a los que estaba acostumbrado en su círculo social. Un aroma honesto, sin pretensiones, que despertó en él recuerdos enterrados de un tiempo donde la simplicidad todavía formaba parte de su vida. Elena, por su parte, respiraba esa mezcla única de colonia cara y lluvia que emanaba de él, un recordatorio olfativo del abismo social que los separaba. La tensión que surgió en ese espacio reducido era casi eléctrica, una corriente invisible pero palpable que conectaba a dos personas que en circunstancias normales apenas se habrían mirado a los ojos. La oscuridad, como un manto de terciopelo, envolvía ahora la suite presidencial, convirtiendo a Elena y Alejandro en dos siluetas que apenas podían distinguirse entre sí, pero que podían sentirse con una intensidad abrumadora. Las revelaciones más profundas a menudo ocurren precisamente cuando perdemos nuestra dependencia de lo visual, cuando nos vemos obligados a percibir al otro desde una dimensión diferente. En la penumbra absoluta, los sonidos de sus respiraciones se volvieron más nítidos, el calor de sus cuerpos más perceptible, y una conciencia mutua comenzó a despertar entre ellos, algo primitivo y a la vez sofisticado en su complejidad. Para Elena, esa proximidad física representaba un territorio completamente inexplorado. Su corazón latía con tal fuerza que temía que él pudiera escucharlo, marcando el ritmo de un momento que nunca había anticipado vivir. La respiración de Alejandro rozaba suavemente su rostro, cálida y rítmica, despertando en ella sensaciones que nunca había experimentado. Este era el tipo de viaje interior que solo ocurre cuando nos encontramos fuera de nuestra zona de confort, cuando la vida nos empuja a esos espacios liminales donde nuestras defensas se desmoronan. La transformación que estaba ocurriendo en ese instante iba mucho más allá de lo físico. Era un cambio fundamental en la percepción del otro, una disrupción de las categorías mentales que habían dado forma a sus vidas. Elena, quien siempre había estado demasiado ocupada cuidando de su madre y trabajando, nunca había permitido que un hombre, mucho menos alguien como Alejandro Montero, entrara en ese espacio íntimo que ahora compartían. La vulnerabilidad de este momento inesperado desafiaba todas las reglas que se había impuesto a sí misma, todas las barreras protectoras que había construido alrededor de su corazón. ¿Estás bien? La voz de Alejandro resonó suave en la oscuridad mientras buscaba algo en su bolsillo. El resplandor azulado de su teléfono iluminó tenuemente el espacio entre ellos, creando un pequeño universo de luz en medio de la penumbra. Fue entonces cuando la realidad visual confirmó lo que sus otros sentidos ya sabían. Estaban a apenas unos centímetros de distancia, tan cerca que un suspiro más profundo habría bastado para eliminar ese último espacio entre ellos. La luz reveló mucho más que su proximidad física. En los ojos verdes de Alejandro, Elena pudo ver una intensidad que la estudió por un breve instante, captando cada detalle de su rostro, como si intentara memorizar un paisaje que temía perder. No había en esa mirada la evaluación fría a la que estaba acostumbrada por parte de los huéspedes del hotel, sino algo mucho más desconcertante. Un interés genuino, una curiosidad desprovista de juicio. Esta mirada directa, honesta, sin filtros sociales, provocó una reacción instintiva en ella.
El calor ascendió rápidamente a sus mejillas, tiñéndolas de un rosado que ni siquiera la tenue iluminación del teléfono podía ocultar. La vulnerabilidad del momento fue demasiado intensa para Elena, como si de repente se encontrara desnuda no física, sino emocionalmente, expuesta en un nivel que nunca había experimentado. Como un mecanismo de defensa primitivo, retrocedió bruscamente, tropezando con el carrito de limpieza que había quedado olvidado durante ese extraño interludio. El impacto sacudió las botellas de productos de limpieza, creando un estruendo que rompió brutalmente la intimidad que se había formado entre ellos. «Debería irme», balbuceó mientras buscaba a tientas la salida, intentando reconstruir las barreras que la oscuridad y la cercanía habían derribado tan eficientemente. La transformación que había experimentado en 1900 en esos breves momentos la asustaba. ¿Cómo era posible que todas sus defensas cuidadosamente construidas durante años se hubieran desvanecido en cuestión de segundos frente a este extraño? Pero hay momentos en la vida donde el universo parece conspirar para mantenernos exactamente donde debemos estar. «No puedes irte con esta tormenta», dijo Alejandro con un tono que no admitía discusión, mientras señalaba hacia la ventana. Elena, siguiendo su indicación, se acercó al enorme ventanal y lo que vio la dejó literalmente sin aliento. Barcelona se extendía bajo ellos como una ciudad de ensueño, transformada por la tormenta en un espectáculo sobrecogedor. Los relámpagos en su danza frenética iluminaban intermitentemente los edificios, convirtiéndolos en siluetas dramáticas recortadas contra un cielo violáceo. Las luces de los autos y las calles parecían diminutas estrellas que navegaban por ríos de asfalto mojado. Era una visión de la ciudad que Elena, a pesar de haber vivido toda su vida en Barcelona, jamás había contemplado. Esta perspectiva elevada no era solo física, sino también metafórica. Por primera vez estaba viendo su propio mundo desde una óptica completamente diferente, desde esa altura privilegiada que normalmente estaba reservada para personas como Alejandro. Y en ese proceso de contemplación, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Con la tormenta rugiendo afuera y la ciudad transformada en un cuadro impresionista ante ellos, el silencio entre Elena y Alejandro adquirió una cualidad casi sagrada, como si ambos estuvieran contemplando algo que trascendía sus diferencias. Los relámpagos ocasionales iluminaban sus rostros con destellos fugaces, revelando expresiones que normalmente mantendrían ocultas. Es increíble cómo un simple cambio de perspectiva puede transformar por completo nuestra percepción de la realidad. Elena nunca había visto Barcelona así, desde esa altura privilegiada que convertía las calles conocidas en un paisaje nuevo y misterioso. Esta revelación visual era también una metáfora perfecta del viaje interior que estaba experimentando. ¿Cuántas otras verdades había dado por sentadas sin cuestionarlas? ¿Cuántos límites autoimpuestos habían moldeado su existencia hasta ese momento? Alejandro la observaba con atención, fascinado por las emociones que cruzaban el rostro de Elena mientras contemplaba la ciudad. Había algo refrescante en su asombro genuino, en esa capacidad de maravillarse que él había perdido en algún punto del camino. «Siempre mantienes la cabeza baja», observó con genuina curiosidad, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. La afirmación tomó a Elena por sorpresa. No era una pregunta, sino una observación precisa que revelaba cuánto había captado él de su comportamiento en apenas unos minutos. La verdad, oculta en esas palabras, la desarmó por completo. «Es más seguro», respondió con una honestidad que ni ella misma esperaba. «La gente como yo no debe llamar la atención en lugares como este». La transformación en el rostro de Alejandro fue instantánea. Su ceño se frunció mientras procesaba esas palabras cargadas de significado,
de jerarquías invisibles, de barreras sociales que ella había internalizado hasta convertirlas en parte de su identidad. «Gente como tú», repitió él, dejando que las palabras flotaran en el aire entre ellos como una pregunta silenciosa, como un desafío gentil a categorías que él también había aceptado sin cuestionar, aunque desde el otro lado del abismo social. En ese espejo inesperado, Elena vio reflejada la mentalidad que había absorbido sin darse cuenta, esa división del mundo en nosotros y ellos, en arriba y abajo, en dignos e indignos. El sonrojo ascendió rápidamente por sus mejillas mientras balbuceaba. «Lo siento, es solo que venimos de mundos muy diferentes. Esas categorías que creamos, nosotros y ellos, arriba y abajo, dignos e indignos, son quizás las más peligrosas de nuestras creaciones sociales. Funcionan como muros invisibles que nos separan unos de otros, impidiendo conexiones que podrían transformar nuestras vidas». En ese momento preciso, Elena y Alejandro estaban parados a ambos lados de ese muro, reconociéndolo por primera vez. La naturaleza, como si quisiera subrayar la importancia del momento, intervino con dramatismo. Un relámpago de intensidad cegadora iluminó toda la habitación por un instante, seguido inmediatamente por un trueno tan potente que pareció sacudir los cimientos mismos del edificio. El impacto fue visceral, primitivo. Elena, respondiendo a un impulso más antiguo que la civilización misma, se sobresaltó y buscó protección en la única fuente disponible, el cuerpo de Alejandro. El movimiento fue pura intuición, un reflejo que bypaseó completamente su cerebro racional. Antes de que pudiera procesarlo, estaba presionada contra él, y el brazo de Alejandro la rodeaba con una naturalidad sorprendente, como si hubieran ensayado ese momento, como si sus cuerpos recordaran una cercanía que sus mentes conscientes nunca habían experimentado. «Está bien», murmuró él, y había asombro en su voz. No asombro por el trueno, sino por lo correcto que se sentía tener a esta extraña tan cerca, por cómo sus cuerpos parecían encajar perfectamente, como piezas de un rompecabezas que no sabían que estaban incompletas. La revelación de ese instante de cercanía fue demasiado intensa para Elena. Tan pronto como su mente consciente recuperó el control, se apartó bruscamente, horrorizada por lo que acababa de hacer. La transformación en su rostro fue inmediata, del abandono instintivo a la mortificación consciente. «Perdón, yo no soy así normalmente», dijo, la vergüenza evidente en cada sílaba. «¿Así cómo?», preguntó Alejandro genuinamente confundido. «Tan atrevida», respondió ella, abrazándose a sí misma como si intentara contenerse físicamente, como si temiera que alguna parte de ella pudiera traicionarla nuevamente. Fue en ese gesto, en esa elección de palabras, donde Alejandro descubrió algo que lo dejó momentáneamente sin habla, una inocencia radical, una autenticidad que parecía pertenecer a otro tiempo, a otro mundo, un mundo muy diferente al suyo, donde las interacciones estaban cuidadosamente coreografiadas y donde las personas rara vez mostraban sus verdaderas intenciones. La verdad oculta detrás de esa simple frase, tan atrevida, revelaba un universo de experiencia limitada, de decisiones no tomadas, de caminos no recorridos. Para Elena, ese simple contacto físico representaba un acto de audacia sin precedentes. Para Alejandro, acostumbrado a un mundo donde la intimidad se negociaba como una transacción más, esta perspectiva resultaba tan refrescante como desconcertante. Mientras la tormenta continuaba su asalto furioso sobre Barcelona, la falta de electricidad se convirtió en una bendición disfrazada. Alejandro, con la naturalidad de quien está acostumbrado a resolver situaciones, encontró algunas velas en un cajón del escritorio y comenzó a encenderlas metódicamente, distribuyéndolas por la suite.
La danza hipnótica de las pequeñas llamas creó un ambiente completamente diferente al de la formal suite presidencial. Las sombras suaves difuminaban las líneas duras de la opulencia, suavizando también de alguna manera las barreras invisibles entre ambos. El impacto de esta nueva iluminación fue inmediato y profundo, transformando el espacio en algo íntimo y atemporal, como si esa habitación existiera en una dimensión paralela, donde las reglas habituales quedaban suspendidas. Elena se sentó cautelosamente en el borde del sofá de cuero italiano, como si temiera hundirse demasiado en él y no poder salir. Alejandro, por su parte, se acomodó en el sillón frente a ella, estudiándola con una curiosidad que no intentaba disimular. Los espacios compartidos de vulnerabilidad tienen ese extraño poder de abrir puertas que normalmente mantenemos cerradas. En ese ambiente íntimo creado por las velas, el silencio comenzaba a pesar demasiado. «Cuéntame sobre ti», dijo Alejandro, rompiendo finalmente ese silencio. La invitación parecía simple, pero representaba un territorio desconocido para Elena. En su mundo, hablar de uno mismo con un huésped era impensable, casi una transgresión de las normas no escritas. Pero algo en la manera en que Alejandro la miraba, sin juicio, con una atención genuina, la hizo sentir que podía bajar sus defensas, aunque fuera solo por esta noche extraña y fuera del tiempo. «Soy del Raval», comenzó lentamente, como tanteando el terreno. «Vivo con mi madre, está enferma, diabetes avanzada, por eso trabajo aquí para pagar sus medicinas y los tratamientos». Las palabras salían ahora con más fluidez, como si una compuerta interior se hubiera abierto. Alejandro notó cómo la voz de Elena se suavizaba cuando hablaba de su madre, revelando la profundidad del vínculo entre ellas. «Mi padre se fue cuando yo tenía 12 años», continuó, mirando hacia las llamas de las velas, evitando el contacto visual como si esta confesión la hiciera vulnerable. «Dijo que no podía con la responsabilidad. Mi madre nunca se volvió a casar. Dice que ya tuvo suficiente con un hombre», añadió con una pequeña sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. La revelación personal de Elena creó un puente inesperado entre ellos. Las historias tienen ese poder. Nos permiten cruzar abismos que parecían infranqueables, descubrir terreno común en experiencias que parecían incompatibles. Alejandro, habitante de un mundo de transacciones y estrategias, se encontró genuinamente conmovido por la simplicidad y la dignidad con que ella llevaba una vida que muchos considerarían difícil. La transformación que ocurrió en ese momento fue sutil pero profunda. El viaje interior de cada uno los había llevado por caminos tan diferentes y, sin embargo, en el núcleo de sus experiencias había algo universalmente humano: la búsqueda de significado, la necesidad de conexión, las cicatrices dejadas por quienes nos abandonan. «¿Y tú también piensas que ya tuviste suficiente con los hombres?», preguntó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la pregunta tan personal. El efecto fue inmediato. Un rubor intenso se extendió por las mejillas de Elena, visible incluso bajo la tenue luz de las velas. Yo nunca he tenido experiencia con hombres», confesó. La honestidad brutal de su respuesta tomó a Alejandro completamente por sorpresa. En su universo social, donde las relaciones eran complicadas transacciones emocionales cargadas de segundas intenciones, encontrar a alguien tan transparente era como descubrir una reliquia de otro tiempo, valiosa precisamente por su rareza. «Nunca», comenzó Alejandro, pero se detuvo, dándose cuenta de lo inapropiada que podría resultar la pregunta. Elena jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su uniforme, los ojos fijos en sus propias manos. «No he tenido tiempo para esas cosas», explicó con una voz que intentaba sonar casual, pero que revelaba una timidez profunda.
Entre el trabajo y cuidar a mi madre no hay espacio para romance. Los días apenas alcanzan para lo esencial. Esta confesión inocente reveló mucho más que su inexperiencia sentimental. Mostró una vida dedicada al sacrificio, a poner las necesidades de otros por encima de las propias. Un concepto casi extinto en los círculos en que se movía Alejandro. El viaje vital de Elena había estado tan marcado por las responsabilidades que los espacios para el descubrimiento personal, para la exploración de sus propios deseos, se habían reducido hasta casi desaparecer. La revelación transformó sutilmente la mirada de Alejandro. Ya no veía a Elena como una curiosidad social, sino como alguien cuya fortaleza interior superaba con creces la suya propia. La capacidad de postergar la gratificación personal en favor de otros era una forma de valentía que raramente encontraba en su entorno. En ese ambiente íntimo creado por las velas, Elena encontró el valor para hacer una pregunta que en circunstancias normales habría considerado inapropiada. ¿Y tú?, preguntó con timidez, jugando nerviosamente con un hilo suelto de su uniforme. ¿Tienes novia? ¿Esposa? La risa que escapó de los labios de Alejandro carecía completamente de humor. Era más bien el sonido de alguien reconociendo una ironía amarga. «Tengo un compromiso», respondió, y esas 3 palabras parecían contener todo un universo de resignación. No es amor, es un arreglo conveniente. Luciana, es apropiada, viene del mismo mundo. El corazón de Elena se hundió inexplicablemente ante esa revelación. ¿Por qué sentía esa punzada de decepción? Este hombre era un extraño, alguien cuyo mundo estaba tan alejado del suyo que bien podrían habitar planetas diferentes. Y sin embargo, algo en ella se marchitó ligeramente al escuchar que estaba comprometido. La brutal honestidad de su respuesta creó un vínculo instantáneo entre ellos. En ese momento, Alejandro se despojó de las capas de privilegio y estatus para mostrarse simplemente como un hombre atrapado en una vida que otros habían diseñado para él. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana, observando la tormenta que seguía azotando la ciudad con furia implacable. Su silueta recortada contra los relámpagos tenía algo de poético y melancólico. A veces me pregunto cómo sería tomar mis propias decisiones, continuó, su voz cargada de una emoción que rara vez se permitía expresar. Elegir por amor, en lugar de por conveniencia. Conocer a alguien que me vea como Alejandro, no como el heredero de la fortuna Montero. La verdad oculta detrás de esas palabras era desgarradora. Este hombre, que aparentemente lo tenía todo, poder, riqueza, influencia, carecía de lo más fundamental, la libertad de ser auténticamente él mismo. Era una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Elena, movida por un impulso que ni ella misma comprendía del todo, se acercó a Alejandro. La distancia física entre ellos se reducía, pero el verdadero acercamiento ocurría a un nivel mucho más profundo. Tal vez podrías elegir la felicidad, sugirió suavemente, y en esa simple frase estaba desafiando todo un sistema de creencias y expectativas, todo un orden social que ambos habían aceptado como inmutable hasta ese momento. El aire entre ellos parecía cargado de posibilidades, de caminos no tomados y decisiones pendientes. Elena podía sentir su propia respiración acelerándose mientras miraba directamente a los ojos verdes de Alejandro, que ahora la estudiaban con una intensidad que la hacía temblar. Ese espacio compartido se había convertido en un territorio de posibilidades infinitas, donde las reglas del mundo exterior habían quedado momentáneamente suspendidas. «Sofía», murmuró él, su voz ronca por la emoción contenida, «no debería estar sintiendo esto». Esas palabras, ese reconocimiento de que algo estaba naciendo entre ellos, algo prohibido y a la vez inevitable, creó una tensión casi palpable.
la verdad oculta. De ese momento era que ambos estaban al borde de un precipicio, contemplando un salto que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Qué es lo que sientes?», preguntó ella en un susurro, temblando ante la intensidad del momento, pero sin retroceder, sin huir de esta conexión que desafiaba todas las reglas establecidas. La transformación que ocurrió en ese momento en Alejandro fue visible en cada línea de su rostro. Algo profundo se removió dentro de él, algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. «Siento como si hubiera estado ciego toda mi vida», admitió finalmente, su voz cargada de una vulnerabilidad que jamás se había permitido mostrar ante nadie, y de repente pudiera ver. Esta confesión no era solo sobre el presente, sobre ese instante compartido en una suite iluminada por velas. Era el reconocimiento de una vida entera vivida bajo un velo, de relaciones basadas en conveniencia y no en autenticidad, de decisiones tomadas por expectativa y no por deseo. Sofía abrió sus ojos con asombro y se encontró con la mirada de Alejandro, que reflejaba una mezcla extraordinaria de emociones contradictorias: asombro y conflicto, deseo y temor, certeza y duda. Esa mirada contenía toda la complejidad de un hombre dividido entre el mundo al que pertenecía y el que su corazón anhelaba. «Nunca, nunca nadie me había hecho sentir así», confesó él con una honestidad tan cruda que actuó como la última pieza de un puente invisible que se había estado construyendo entre ellos desde el momento en que se encontraron. Esa verdad desnuda quebró las últimas resistencias, derribó las últimas barreras. Sus rostros se acercaron lentamente, guiados por esa gravitación misteriosa que a veces sentimos hacia otra alma. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó siendo suave, tentativo, como una pregunta susurrada. Elena respondió a esa pregunta silenciosa, acercándose más a él, permitiendo que el beso se profundizara gradualmente. ¿Sabes? Estas historias de encuentros transformadores me recuerdan por qué me apasiona tanto compartir estos relatos con ustedes cada semana. El poder de los momentos que rompen nuestras barreras, que nos permiten vernos a nosotros mismos y a los demás con nuevos ojos, que redefinen lo que creemos posible en nuestras vidas. Si esta historia tocó alguna fibra en ti, si reconociste esos instantes en que todo cambia para siempre, me encantaría que dejaras un like en este video. Es una forma hermosa de decirme que esta conexión que estamos creando juntos vale la pena. Y si llegaste hasta aquí, navegando entre velas y confesiones, entre tormentas exteriores e interiores, escribe en los comentarios: «La tormenta perfecta me encontró», para que sepa que compartimos este viaje hasta el final. Estos momentos de comunidad, donde nos reconocemos en las historias de otros, son los que hacen que todo esto tenga sentido. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Cada semana exploramos